Hola, ¿qué tal? A ver, ¿sí me estoy escuchando? Según yo sí. 1, 2, 1, 2. ¿Alguien podría lanzar Sí, un... Ahí está, sí, perfecto. sí, 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 te escuchamos. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Muy buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Misael del Río del equipo de Fundación de Acero y estoy muy feliz, estoy muy contento y hay un porcentaje ahí de nervios también por esta primera charla sobre conciencia social que queremos hacer de parte de Fundación de Acero, alineados a la estrategia de diversidad e inclusión de Acero para todas y todos ustedes, nuestra gran familia de colaboradores. Esta es la primera edición que tenemos después de 2 meses en los que ya hemos hecho algo de ruido este año. En enero tuvimos la presentación de nuestro informe trimestral. En febrero estuvimos presentes en los diálogos de negocios con Fundación de Acero, que transmitimos desde corporativo. En este mes de marzo tenemos estas charlas de conciencia social en donde quisiéramos abordar temas en los que de pronto todas y todos tenemos alguna opinión, aunque no siempre, hay que reconocerlo, es una opinión fundamentada en datos o en conocimiento especializado. Para todas y para todos nosotros, el éxito de las charlas sobre conciencia social es que terminásemos la sesión conociéndonos o llevándonos un poquito más de aquello con lo que venimos. En este caso, pues es el tema del autismo. Este siguiente mes tendremos otra presentación de un informe trimestral y en los meses subsecuentes regresaremos a las charlas de conciencia social con otra temática que sobre la que es importante conocer, sobre todo porque sí consideramos desde Fundación de Acero que es de interés público. Les voy a presentar en un momento más a nuestra invitada especial de día de hoy, nuestra especialista en autismo, a quien le haremos una serie de preguntas acerca del tema y vamos a hacer esta conversación de la que podemos ser partícipes. Agradeciéndoles a las personas también que nos están acompañando con el montón de trabajo que tenemos cada día. Si pueden estar aquí poniéndonos atención, se los agradecemos infinitamente. Y si no es posible y solo nos están escuchando mientras hacen alguna otra actividad, les mandamos un cordial saludo y un fuerte abrazo en donde quiera que estén. Échenle muchas ganas, equipo de acero, para que sigamos vendiendo y siga habiendo con qué donar. Claro que sí. Así que quédense aquí con nosotras y con nosotros porque vamos a comenzar ya estas charlas de conciencia social y antes de invitarla a que encienda su cámara, déjenme hablarles un poquitito nada más acerca de la licenciada Ana Celia Jaimes Olvera, nuestra especialista. Ella es licenciada en psicología clínica, con maestría en trabajo social y formación en psicoanálisis con orientación a proyectos sociales. Ana actualmente se encuentra realizando un doctorado en teoría crítica y psicoanálisis en el Instituto de Estudios Críticos en México. Tiene experiencia en trabajo clínico con víctimas de delitos sexuales, víctimas de violencia de género, personas con discapacidad intelectual y población trans y ha trabajado como consultora para gobiernos municipales, federales y organizaciones civiles en temas como discapacidad intelectual, prevención de violencia, equidad de género e intervención con niños, niñas y adolescentes en contextos de vulnerabilidad. También está certificada en estudios críticos del género y ha recibido certificaciones en diversos seminarios relacionados con la temática de género y sexualidad. Ha sido ponente en diversos eventos académicos en México. Así que, sin más, me gustaría que, por favor, recibiéramos, bueno, aquí me falta una caja de sonidos, pero recibiéramos con un fuerte aplauso a la doctora Ana Jaimes que nos acompaña hoy. Bienvenida, doctora. Licenciada, discúlpeme. Bienvenida, Es lo licenciada. mismo, Ana, está bien. Buenas tardes a todos, a todas, a todos que nos acompañan el día de hoy. Agradezco mucho la invitación a Fundación de Acero, al licenciado Misael directamente, ¿no? Con que hemos estado trabajando en conjunto. Bueno, y comencemos con nuestra charla, ¿no? Hablemos un poco acerca de este gran eh, mito que es el autismo y de cómo también cada vez más es una realidad presente en muchos de nuestros núcleos familiares también.
Muchas gracias, licenciada. Es correcto. Ana, ¿te puedo llamar, Ana? ¿Te puedo Sí, copiar? claro que sí. Ok, muchas gracias. Esto va a facilitarnos mucho la comunicación, Ana. Sí. Mira, de hecho, sí, Ana, y aquí tengo algunas preguntas que he pensado. Antes de comenzar, discúlpeme, como que de anuncio sobre anuncio, haremos dos pausas. A mitad de la sesión, por ahí le voy a ir calculando si hay alguien que tenga un testimonio que quiera compartir acerca, si ha tenido algún tipo de contacto o atiende a una persona que viva con alguna condición de autismo y quisiera compartir un testimonio. Bienvenida, bienvenido, y al final de la sesión también lo haremos. Y no se nos vayan a ir porque tenemos una sorpresita para todas y para todos ustedes, así que no les voy a decir qué es para que se esperen hasta el final. Así que hay algo más, y esto ya ahora sí les aseguro que es lo último. Pues Ana Celia y yo, Misael, pues somos seres humanos, y aunque vamos a tocar un tema que de pronto es sensible para algunas personas, no tenemos ni la mínima intención de provocar alguna molestia o algún malestar. Si de pronto aquí se escapa alguna opinión que alguien encuentra desafortunada, pues lo primero que le agradeceremos es su compasión sobre nuestra condición humana, porque también cometemos errores. Y lo segundo es que eso no nos cierra a escucharles. Así que por favor aprovechen la ventana de chat por si de pronto se nos escapa algo que pues de pronto no debimos haber dicho, ¿no? Compártanlo ahí con toda confianza. Sus opiniones van a ser escuchadas y todas leídas. Sepan de antemano que no es nuestra intención incidir en algún tema, en alguna actitud de este tipo que pueda ser considerada ofensiva. Así que sin más, mi querida doctora Ana, quisiera comenzar con algo que de pronto he escuchado investigando un poquitito sobre el autismo. Y a ver, aquí va la primera pregunta. ¿El autismo es una enfermedad? ¿Es un trastorno? ¿Qué es? Bueno, nosotros actualmente el autismo es considerado un trastorno. Es la visión clínica, médica, digamos, es con la que estamos nosotros trabajando, porque, bueno, el proceso de diagnóstico para este trastorno específicamente del autismo incluye diversos profesionales, generalmente neurólogos, neuropediatras, pediatras, psicopedagogos en ocasiones, y tenemos un equipo muy completo, obviamente psicólogos y en ocasiones también la colaboración de psiquiatras. Entonces, en el aspecto, perdón, clínico médico está considerado como un trastorno del desarrollo. Anteriormente había diferenciación, nosotros utilizábamos diferentes conceptos como era el trastorno sensorial, el trastorno generalizado del desarrollo, el trastorno no específico del desarrollo y el trastorno que llamábamos Asperger. Y actualmente, que estamos hablando desde hace aproximadamente entre 8 o 10 años, a lo mejor no se oye tan actualmente, pero para el tema médico y psicológico sí es algo muy reciente, ahora nos referimos a el autismo como parte de un espectro y por lo tanto nosotros trabajamos con él como un trastorno del desarrollo. Y por eso su nombre y sus siglas, que es TEA, que es trastorno del espectro autista. No lo vemos, no lo vemos en sí como una enfermedad, pero sí lo vemos como un trastorno que va a representar, digamos, ciertos retos en particular en cada uno de los individuos que sean diagnosticados con este tipo de trastorno. Varía mucho, por eso es el espectro autista, porque puede ser como los espectros de colores, ¿no? Entre blanco y negro hay toda una gama de colores. En el tema del autismo así es, y por eso ahora lo llamamos espectro autista, ¿no? Entonces, personas que viven con TEA. No es propiamente una enfermedad, lo que indica o lo que sugiere que no tiene propiamente una cura, y es una condición de vida la cual una persona va a desarrollar durante lo largo de su vida y va a tener también cambios o transformaciones. Pudiéramos decir que es un trastorno móvil en la mayoría de los casos. Eso quiere decir que no va a presentar los mismos síntomas o características o signos al inicio cuando se diagnostica que durante toda la vida. O sea, para eso el tema del tratamiento y todo está encaminado para que este trastorno no sea un diagnóstico fijo, sino que sea un diagnóstico móvil. Estoy interpretando, Ana, que para poder hacer un diagnóstico sobre espectro autista, me imagino que es algo multidisciplinario. O sea, la familia tiene que atravesar por distintas etapas antes de poder concluir que la o el niño es autista, ¿es correcto? Exactamente, sí, este proceso de diagnóstico
Generalmente en nuestro país empieza alrededor de los 18, 24 meses. Eh, Generalmente también en las instituciones que tenemos, por ejemplo, nosotros que estamos acá en Monterrey, en las instituciones que tenemos a nivel local, particularmente se trabaja el diagnóstico entre los 24, 36, 48 meses, ¿no? O sea, entre los 2 años a 3 años y medio, 4 años. Pero es un proceso que debe de ser multidisciplinar. Generalmente comienza en los consultorios de pediatras cuando ven esta tabla de desarrollo, ¿no? Porque son, digamos que son los primeros indicadores que tenemos, ¿no? Un niño va desarrollando cierto funcionamiento, digamos que en las edades de entre 12 y 18 meses el desarrollo se va llevando a cabo. Los que somos papás, los que somos mamás, sabemos que hay tablas de desarrollo, ¿no? Que nos indican a tal edad debe de empezar a gatear, a tal edad debe de empezar a sostener la cabeza, cómo se va desarrollando el lenguaje, ¿no? Entonces, digamos que este proceso de diagnóstico generalmente empieza con los pediatras porque hacen esas evaluaciones en las tablas de desarrollo. Entonces, si un niño va desarrollándose de manera adecuada o de manera esperada, ¿no? En el tema del lenguaje, de la motricidad, generalmente la socialización a veces es un poquito más difícil de ver por las edades que tienen, pero particularmente en el tema del lenguaje, la motricidad y digamos un poco la interacción dentro de la familia. Y hay muchos, la mayoría de los casos llegan a un tope, digamos, de desarrollo entre los 12 y 18 meses y luego ya no hay avance. O entre los 12 y 18 meses no han concretado tener los avances esperados para esas edades. Entonces, generalmente los pediatras son los médicos, médicas pediatras son los primeros en detectar que el desarrollo o se ha paralizado o está siendo deficiente o se han logrado, que eso también pasa en algunos casos de personas que luego son diagnosticadas con TEA, se lograron ciertos avances hasta cierta edad y luego fueron perdiendo sus capacidades. Entonces, ahí es donde inicia. Y casi siempre, digamos que el entramado es el que primero, por lo general, primero o al mismo tiempo se empiezan a hacer las evaluaciones psicológicas y las evaluaciones neurológicas, neuropediatras, ¿no? Para saber si hay algún impedimento propiamente, digamos, de lo cognitivo, de lo orgánico, que esté por ahí dificultando el desarrollo. Si se descarta esto, entonces se toma mayor peso a las evaluaciones psicológicas y a las evaluaciones psiquiátricas en ocasiones, porque también se confunde con el inicio de ciertos otros trastornos. Ana sigue aquí con nosotros. Creo que se congeló. Sí, ¿verdad? Sí. Ana puede manifestarse golpeando 3 veces la mesa si es que sigue aquí. Ay, Ana, aquí está, ya. Aquí estoy. Ya, la Pensé recuperamos. que Sí, había sido de allá, pero creo que sí. perdón, la copié hasta que dijo, si luego se puede confundir con el diagnóstico de otras cosas. Sí, generalmente cuando diagnosticamos a edades tempranas, en ocasiones se puede interpretar como otro tipo de trastorno. Particularmente hay un trastorno que no necesariamente está ligado con el TEA, pero que lo hemos visto que se está presentando de manera, digamos, más común, que es el trastorno sensorial. El trastorno sensorial tiene que ver con esta sobreestimulación de todas las sensaciones y de cómo eso interpreta y abruma también al sujeto. Entonces, cuando vemos niños muy pequeñitos, a veces van desfasados del desarrollo y eso nos da indicaciones de que pudiera tratarse de algún otro tipo de trastorno, como el que nosotros llamamos trastorno sin especificar del desarrollo, o trastorno generalizado del desarrollo, que son cercanos al TEA, pero que no son TEA. O sea, son trastornos que son más móviles. O sea, este diagnóstico generalmente se supera con el tiempo. Entonces, también cuando vemos niños más grandes, niños entre los 6, 8, de 6 a 10 años generalmente, se confunde mucho con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, hay por ahí, por eso en ocasiones es muy importante la colaboración también de los psiquiatras, sobre todo cuando son niños un poquito más grandes, de médicos o médicas psiquiatras para ir descartando este otro tipo de trastornos, trastornos obsesivos compulsivos, porque una de las características del TEA, del trastorno del espectro autista, es que se tienen también
digamos, conductas muy compulsivas, muy repetitivas, ¿no? O sea, se crean para un tema de manejar la ansiedad que provoca la sobreestimulación de sonidos, aromas, texturas que hay alrededor. Generalmente eso provoca que los individuos que tienen TEA creen, digamos, rutinas muy específicas y eso también se confunde con el trastorno obsesivo compulsivo. Y cuando vemos diagnósticos, por ejemplo, en adolescentes, ya saliendo de la adolescencia o adultos jóvenes, se puede interpretar como un trastorno límite de la personalidad, como un trastorno de otro tipo que es meramente como algo, digamos, psíquico, ¿no? Entonces, por ahí hay como esas diferencias, que nosotros actualmente, sobre todo, uno de los efectos, por ejemplo, que dejó el tema de la pandemia, es que ha habido una, digamos, sobreexplotación del diagnóstico del trastorno del espectro autista, porque fueron niños que estuvieron en deprivación social, donde hubo falta de estimulación cognitiva, falta de estimulación social, dificultades como para vincularse dentro de la casa, porque no había escuela, fueron bebés que nacieron durante la pandemia, no sabía como esta dificultad, los padres que estuvimos, por ejemplo, en home office, en la misma casa se tenía que cubrir las jornadas laborales, ¿no? Entonces, todo eso hacía que hubiera como estas dificultades y eso hace que se esté presentando también cada vez más el diagnóstico del TEA. Ana, me voy a regresar un poquitito a cuando hablábamos de estas edades tempranas. Me gustaría, en su experiencia, en tu experiencia, perdona, ¿qué actitudes son las que empieza a ver una madre o un padre de familia que, o sea, te ponen en aviso, ¿no? O sea, ¿qué conductas empieza a ver uno en la niña o el niño que te hace preguntarte si quizá habría que buscar al especialista? Sí. Yo creo que uno de los primeros signos que nos llaman la atención es, por ejemplo, la falta de contacto visual, la falta, digamos, de ganas de socializar, ¿no? O sea, como en este tema, a veces son hijos únicos, a veces hay una gran diferencia de edades con los hermanos, ¿no? A veces son niños que conviven en casas con puros adultos, pero si se les lleva a espacios donde hay juegos, si se les lleva a piñatas, si se les lleva a restaurantes donde hay áreas de juegos, generalmente no quieren compartir con los demás. O sea, se meten como, digamos, en estos ciclos de juego, entrecomillado, porque no hay realmente como un juego, lo que nosotros llamamos un juego dinámico, llamamos los psicólogos, ¿no? Como un juego que tiene como los niños que vemos que agarran carritos y entonces están jugando a que van por Constitución o por la carretera y se paran y hay un carrito que es papá, un carrito que es mamá, ¿no? O sea, este juego que tiene más significado, sino que son conductas muy repetitivas, los objetos no los utilizan con la finalidad, por ejemplo, los juguetes no son utilizados con la finalidad de jugar propiamente, y hay como este tema de querer permanecer en soledad, no conectar, no hacer contacto visual, y la otra gran, digamos, otro gran signo que llama mucho la atención es la falta de desarrollo del lenguaje, ¿no? O una deficiencia en el lenguaje. Hay niños que son como, digamos, muy parcos o muy literales, ¿no? O sea, no te dicen mamá, quiero galletas, nada más te dicen galletas, ¿no? Y entonces nosotros los adultos completamos la idea y decimos, ah, quiere que le dé galletas, ¿no? Y le damos una galleta. Pero conforme va pasando el tiempo, nos va llamando la atención que no se refiera a dame galletas, o mamá quiero galletas, o dame lechita, o no, sino que sean como, digamos, puras palabras aisladas y nosotros tenemos que completar, o que no haya propiamente desarrollo del lenguaje, o que el lenguaje que tenían se haya ido perdiendo, que esos son unos signos como de mucha alerta y generalmente son los que más nos llaman la atención, o sea, cómo se conectan con nosotros o cómo evaden nuestra vista, nuestra, digamos, nuestra mirada, mejor dicho, cómo en ocasiones no responden a su nombre, cómo no utilizan los juguetes de manera adecuada o de manera para jugar, los carritos solamente los hacen pilas, no hacen como grandes líneas, pero no hay un juego realmente ahí, ¿no? O los cubos los ordenan por colores o hacen grandes tiras, pero no están jugando a nada, ¿no? Entonces como solamente los utilizan para calmar un poco la ansiedad que les produce el medio ambiente, pero yo creo que esos serían los principales, sobre todo cuando hablamos de niños muy pequeñitos. Actualmente
y pienso yo que afortunadamente se está diagnosticando alrededor del año y medio, o sea, alrededor de los 18 meses empezamos a ver este tema de la posibilidad de que sea un diagnóstico de trastorno del espectro autista, y eso hace que también el tratamiento empiece antes, y muchas veces el pronóstico va cambiando muy rápido a futuro, ¿no? Por ejemplo, el tema del lenguaje, que es muy importante. Generalmente hay una diferencia muy significativa entre las personas que viven con TEA, y es aquellos que son verbales y aquellos que no son verbales, que no van a utilizar el lenguaje hablado como nosotros lo entendemos, Claro. y para ello se desarrollan otro tipo, digamos, el tratamiento incluye el desarrollo de otro tipo de formas de comunicarse, ¿no? O sea, actualmente lo que más se utiliza son los pictogramas, que básicamente son las tarjetas con figuras, y ellos completan lo mismo de mamá dame galletas, pero en lugar de hablarlo, lo hacen con pictogramas, ¿no? Entonces viene, a veces que eso se utiliza mucho, es propiamente una foto de la mamá, y luego el tema de las galletas, y luego el tema de una foto de él mismo, y eso completa la idea de quiero que me des galletas, ¿no? Por Entonces, supuesto. esa es una gran diferencia, y es lo que más llama la atención. Yo creo que una de las cosas que más llama la atención tiene que ver con el lenguaje y si nos sostiene la mirada o no. Ana, hace ratito estaba buscando, según el último censo poblacional de 2020, se estima que una o dos de cada 100 personas pueda vivir, ¿no? Con el trastorno de autismo, ¿no? Y eso da, digo, ahí haciendo unos cálculos, que yo espero esté usando el Excel correctamente, es el 0.32% de la población mexicana, según el censo de 2020, que vive con autismo. Em, esto lo voy a preguntar también mucho desde lo individual, no sé si alguien coincida, y si no, manifiéstelo aquí en los comentarios. Eh, Últimamente yo percibo que hay como un boom, no sé si llamarlo de esta manera, ¿no? Se detectan muchos casos de hiperactividad, muchos casos de trastornos de N cantidad de tipo y de N tipos, y también sobre autismo. ¿Consideras, Ana, que puede deberse a que nunca antes se había puesto tanta atención en este tipo en la salud mental, pues, de las personas? O, en tu opinión, puede haber por ahí, algunas evaluaciones que de pronto valga la pena revisarse dos veces? Pues yo la verdad creo que son ambas. O sea, en mi experiencia clínica acá en el consultorio me ha tocado, a partir justo a propósito de la pandemia, donde creo que la pandemia, una de las pocas cosas, y no sé si decirlo así, pero una de las cosas buenas que nos trajo a la vida, es que puso, digamos, en relevancia el tema de la salud mental, ¿no? O sea, todos estábamos ansiosos, teníamos miedo, entró la depresión, el aislamiento, todo lo que trajo, ¿no? Y creo que justo a partir de la pandemia también, al tomar más relevancia el tema de la salud mental, ha llegado a mi consultorio mucho más adultos que tienen diagnóstico de trastorno del espectro autista y que jamás habían sido diagnosticados, ¿no? Y estoy hablando de adultos de 35, de 30, de 40, de más de 50 años, ¿no? Que ya vivieron toda su vida con dificultades y que por fin tuvieron una respuesta, ¿no? Entonces creo que, digamos que el tema de que tenemos más presente la salud mental ha sido positivo en el sentido de hacer este tipo de evaluaciones, pero también, o sea, ahí es donde entra el tema de que es una navaja de doble filo, ¿no? El tema de hacer evaluaciones debe de ser un proceso de evaluación que dé una visión al futuro, pero que no determine el futuro de un individuo. O sea, el proceso de evaluación, de dar un diagnóstico, el sujeto no se puede volver la etiqueta que nosotros le ponemos, sino que la etiqueta que se le pone a partir de un proceso de psicodiagnóstico es lo que va a determinar qué necesidades va a tener en su vida, qué necesidades tenemos que cubrir los demás, que creo que eso es lo más importante, porque nosotros propiamente, a propósito del censo, propiamente en México no se ha desarrollado ningún protocolo de investigación tal cual para determinar en realidad cuánta población tenemos con, por ejemplo, el trastorno del espectro autista, ¿no? O sea, no tenemos data sobre eso. Hay un aproximado estadístico, pero no hay data
específicamente, digamos, sobre esto. Y eso abre también el tema de que es un tema muy importante a propósito de la diversidad y la inclusión, que nosotros como sociedad, en realidad, el trabajo es de la sociedad. Tenemos que ser una sociedad inclusiva y eso implica poder darle cabida a todas las manifestaciones que hay diferentes, ¿no? De discapacidades, porque el trastorno está considerado como una discapacidad. Incluso en nuestro país, en todos los estados, por ejemplo, una persona que tiene un diagnóstico de TEA puede entrar en el padrón de discapacidad y tener apoyos municipales, estatales o federales para este tema de discapacidad con el que Sí vive, ¿no? existen Entonces, apoyos, perdón, sí sí existen apoyos existe. de parte de las instituciones para la gente que vive con autismo. Sí, exacto. Por ejemplo, a nivel federal, por eso digo que es muy extraño que no tengamos data más concreta, porque tenemos, por ejemplo, apoyos federales directos, que son estos apoyos que se otorgan creo que cada 2 meses, que se les dan mediante una tarjeta, ¿no? Y eso abona para las personas con discapacidad intelectual y física de cualquier tipo, y hasta hace aproximadamente, digamos, 3, 4 años, el trastorno del espectro autista entró como en esa lista de discapacidades intelectuales, ¿no? Entonces se les prevé, digamos, como esta beca o esta mensualidad, y con esto se pueden cubrir ciertas necesidades, ¿no? Entonces creo que ahí es donde entra, por ejemplo, el tema de la inclusión, el diagnóstico, cualquiera que sea el diagnóstico, pero particularmente el diagnóstico de TEA, tiene que ser un diagnóstico que ayude para ir haciendo, digamos, adecuaciones a los programas, particularmente a los programas académicos, por ejemplo, a las formas de trabajo en los centros médicos. Si es una persona que está diagnosticada con TEA, el protocolo de atención tiene que ser diferente, ¿no? Entonces, es como cuando vemos los espacios públicos con rampas para sillas de ruedas, ¿no? Es parte de la inclusión. Nosotros como sociedad, en realidad, digamos que somos una sociedad discapacitada, porque no logramos como darle alcance a toda la variedad de discapacidades con las que convivimos, ¿no? Entonces, el diagnóstico a veces es muy sobreexplotado. Incluso hay muchas escuelas que lo piden, pero no hay como, digamos, a mí me ha tocado últimamente, sobre todo, que particularmente las escuelas, los colegios, ¿no? Las escuelas particulares pidan que lleven a los niños, a las niñas, a un tema de diagnóstico para saber, ¿no? O sea, necesitan, te piden que tú como profesional de la salud mental digas, este niño tiene TEA, este niño tiene un trastorno depresivo mayor, este niño, pero luego eso es como un requisito del colegio, pero realmente no hacen nada con eso, ¿no? O sea, yo ya te dije que es un sujeto que necesita ciertas peculiaridades para poder, digamos, funcionar bien en tu colegio. Entonces, ahora tu colegio, ¿qué vas a hacer? ¿No? O sea, el diagnóstico no se puede quedar nada más en un papel y yo te diga, este tiene TEA, este tiene TDAH, este tiene no sé qué, sino después, ¿qué hacemos con eso? O sea, realmente lo importante es, bueno, si ya te dije que este niño tiene TEA, entonces tu escuela, ¿qué vas a hacer para condicionar tu plan de estudio? ¿Qué vas a hacer para capacitar por ejemplo, a tu personal? ¿Qué vas a hacer para sensibilizar al resto de los compañeros? ¿No? Que eso es muy importante, sobre todo, bueno, ahorita actual he visto un tema de bullying que terminó terriblemente, o sea, está en todos lados, ¿no? En las redes, en todos lados nos enteramos de esto, ¿no? Y parte de hacer este tema de inclusión, por ejemplo, en los colegios, es particularmente este tema de que te invitan a profesionales a hacer sensibilización para que los niños entiendan que su compañerito no es que sea alguien excluido, sino que tenemos que trabajar para que se sienta incluido y tenemos que hacerlo sentir cómodo. Sabemos que en ocasiones una característica, por ejemplo, del TEA que empieza a aparecer particularmente a partir de los 3 años y digamos de ahí para adelante, ¿no? Son las explosiones emocionales, ¿no? Los niños no regulan bien sus emociones y eso hace que de repente haya como grandes berrinches, ¿no? Entonces muchas veces los compañeritos no saben qué hacer, ¿no? O sea, ay, es que pasé y le tumbé el lápiz, el color y explotó, ¿no? Y entonces ya no sabe qué hacer, ¿no? Y entonces empiezan a decir, ah, lo que pasa es que fulanito está loco, ¿no? O ay, es que me da miedo, ¿no? Y entonces nosotros como adultos, por ejemplo, dentro de los colegios tenemos que sensibilizar a los niños y decirle, mira,
tu amigo solamente tiene un modo diferente de ver la vida. Entonces tenemos que ayudarle, ser más comprensivos. Si lo ves que está muy alterado, retírate, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Hay tres ejes que me gustaría tocar a partir de esta última respuesta, Ana. El primero, la verdad, es curioso y ahorita estaba en lo que escuchaba tu experiencia y me acordaba de tu semblanza, pero sí te estaba poniendo atención. A mí me gustaría saber cómo fue que te empezaste a acercar tú al tema del autismo. Bueno, me empecé a acercar por el autismo porque comencé a trabajar acá en Monterrey existe una muy buena institución que se llama Encuentro, que es un centro de día para jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. Es un modelo que generalmente no existe en otra parte del país. Eh, la pedagoga que lo trajo es una pedagoga uruguaya, y es un centro donde, digamos, es una escuela, porque se llama escuela, así le dicen los jóvenes, ¿no? Que es un centro de día para trabajar con jóvenes, adolescentes, jóvenes y adultos, digamos, alrededor de los 14 y hasta los 60 años, para planificar un proyecto de vida y que puedan a futuro desarrollarse laboralmente, vivir independiente, todo esto. Entonces, cuando comencé a colaborar con Encuentro, que fue para desarrollar la parte laboral, el eje laboral, ya que los chicos empezaran a hacer, digamos, pasantías en diferentes negocios que a ellos les interesaran, como hacer el perfil y todo, fue donde empecé a convivir más de cerca con el tema de la discapacidad intelectual y particularmente con el tema de personas diagnosticadas con TEA. Entonces, a partir de esa experiencia me tocó trabajar con jóvenes, me tocó trabajar con sus padres, madres o cuidadores, que en ocasiones eran hermanos, tíos, primos, otro tipo de parientes. Me empecé a especializar en el tema del autismo, en el trabajo particular con los jóvenes con TEA o con adultos que tenían rasgos del espectro autista, pero que no estaban diagnosticados como tal, ¿no? Entonces, digamos que ahí fue mi camino, ahí fue donde comencé. Y por otra parte fue dentro del consultorio, yo me dedico a hacer procesos de psicodiagnóstico. Estoy autorizada como perito dictaminador particular, entonces en ocasiones de juzgado me mandaban pequeñitos por un tema de tutela, por un tema, generalmente son temas que tienen que ver con divorcios complejos, tutela de menores, Ujú, este tipo de ujú, situaciones, ¿no? La custodia que hay y todo esto. ujú. Y me tocó hacer procesos de psicodiagnóstico, de aplicación de pruebas, de utilizar diferentes herramientas psicométricas, proyectivas, ¿no? Y a raíz de eso fue donde empecé a darme cuenta que cada vez más había digamos, este tema de que se presentaban pequeños sujetos, niños, niñas, con rasgos autistas que no habían sido diagnosticados y que estaban teniendo muchas complicaciones en diferentes áreas de su vida, ¿no? Y ahí empecé a hacer este equipo con una neuróloga pediatra de acá de Monterrey y empezamos como a trabajar en esta interdisciplina, ya con mis colegas también de una institución que se llama Redes, que atiende principalmente a problemas del desarrollo y da intervención temprana, donde es un equipo también multidisciplinario, psicopedagogas, audiofoniólogas, ¿no? O sea, como este tipo de muchas veces de disciplinas que no tenemos en consideración o que no trabajamos a lo mejor muy, muy cercano. Entiendo, entiendo. Y gracias, Ana, por compartirnos esta parte de ti, de tu experiencia, que creo que nos ayuda a complementar un poco más de dónde vienen pues, todas estas opiniones que nos comparten. Los Ujú. otros dos ejes, y creo que ya ese es el corazón pues, de las charlas de conciencia social, tienen que ver justamente con esta inclusión y lo otro que mencionabas, que tiene que ver con la percepción de alguien que no vive con el trastorno, Ujú. del respeto, ¿no? Hacia alguien que sí lo vive, porque cuando ignoramos, tememos, ¿no? Eso ha sido una constante en nuestra historia humana, ¿no? Tememos aquello que Ujú. desconocemos. Claro. Y pues a veces si lo tememos, la forma de darle una escapada a ese sentimiento, pues es de pronto pues, echándole hate, como decimos ahora los chavos y los chavorrucos, como pues acá con tu servilleta, ¿no? Ujú. Entonces, eso quisiera irme para allá, pero antes nada más quisiera hacer una pausa. Son las 4:40, nos quedan unos 20 minutos de conversación. Me Ujú. gustaría saber si por aquí hay alguien que quisiera compartir un testimonio. Levante su manita para otorgarle la palabra, o sea, su manita digital, porque no estoy viendo aquí.
para poderle abrir el micro, y aprovecho para leer un par de comentarios que tenemos aquí en el chat en lo que vemos una mano levantada, y si no, no pasa nada, oigan, seguimos, y si se animan al final de la conversación, volvemos a abrir el espacio. Por aquí dice Violeta Lozano, 3 veces grande de beneficios, dice: mi hijo fue diagnosticado con TEA por parte de una psicóloga, y en otro centro me dijeron: tu hijo no es autista, tiene trastorno de integración sensorial. Por acá, Miguel Villarreal también dice que en Estados Unidos tienen un poco más de estadística. Dice que en 2021 el CDC reportó que aproximadamente 1 de 44 niños en los Estados Unidos es diagnosticado con el trastorno de espectro autista, según datos de 2018. Los niños, por ser los varones, son 4 veces más propensos a ser diagnosticados con autismo que las chicas. Por aquí, Susana Arzola también dice: desgraciadamente, en los colegios aún no se tienen los objetivos de educación trasladados para niños con condición, ni la preparación, y es todo un tema. Me parece que se sigue trabajando en esta sensibilización. Por acá, Monse, y terminamos los comentarios y seguimos. Buenas tardes, mi hijo fue diagnosticado con epilepsia sin tener episodios. Hoy va a un CAM, creo que es un centro de atención médica. Múltiple. Ah, múltiple, ok, gracias. En donde la maestra ha trabajado con niños con autismo. Me comenta que mi niño puede tener autismo a un nivel leve o con Asperger. ¿Qué puedo hacer para definir bien el diagnóstico? Nos pregunta aquí Montserrat. Ana. Yo creo que sería importante, particularmente en este tema en este último caso, ¿no? Creo que sería muy importante rehacer una evaluación, eh, empezando por neuróloga, ¿no? O sea, teniendo muy claro, porque es cierto, mi hijo también pasó por esto, ¿no? Donde hubo un periodo donde se le diagnosticó con epilepsia, pero no tenía ataques epilépticos. Entonces era, digamos que es muy confuso como padres también, como decir, pero es que yo nunca lo he visto que tenga epilepsia, ¿no? Entonces creo que hay que tener bien claro el primer diagnóstico, porque al menos en el caso de mi hijo, que ahorita me hizo pensar en eso, porque creo que puede estar pasando esto, ¿no? Él en sí no tenía ataques epilépticos, o sea, como nosotros lo pensamos, como lo tenemos entendido, ¿no? Pero una parte de su cerebro sí estaba teniendo ataques epilépticos, pero o sea, corporalmente nosotros no lo veíamos, ¿no? Pero una parte de su cerebro sí. Entonces estuvo en tratamiento durante 2 años, tomó cierto medicamento y todo. Y a raíz de eso, por ejemplo, hicimos un proceso de evaluación. Lo llevamos con psicóloga, lo llevamos con pedagoga, ¿no? Y hubo, por ejemplo, intervención también como de una psicopedagoga, pero creo que lo primero es tener bien definido qué sería, o sea, que nos explique bien el médico o la médica a qué se refiere con este tema de la epilepsia, ¿no? Y estar muy, digamos, ponernos muy atentos, porque generalmente cuando sucede esto, que una parte del cerebro está teniendo epilepsia, una región del cerebro, pero físicamente nosotros no vemos un ataque de epilepsia, sí lo podemos notar, por ejemplo, en cuestiones de ausencia, que es generalmente lo que más nos llama la atención. Eso se refiere a que de repente vemos que se quedan pensando en la nada y uno piensa que está distraído, pero no, es la región del cerebro que está teniendo una convulsión en ese momento, ¿no? Entonces digamos que hay como se despega tantito porque la región del cerebro está convulsionando y luego se vuelve a tener como la conexión neuronal, ¿no? Entonces nosotros podemos darnos cuenta de eso, pero creo que sería bueno tener bien claro el diagnóstico neurológico, que nos lo explicaran muy, muy bien para nosotros poder entenderlo, y luego acudir con una psicóloga que haga otro proceso de evaluación donde ya se utilicen a lo mejor pruebas, porque particularmente cuando hablamos de Asperger, que digamos que el Asperger dentro del espectro autista estaría como, no sé si decirlo así, pero como muy a la derecha del espectro autista, ¿no? O sea, son personas con muchas, generalmente con unas grandes capacidades para socializar, para el lenguaje. Obviamente, el Asperger anteriormente, cuando se diagnosticaba trastorno Asperger y el trastorno autista, ¿no? O sea, estaban separados. Entonces, la persona con Asperger tenía dificultades en áreas de su vida, generalmente para interpretar las emociones, que yo siempre les explico a los papás, hagan de cuenta que es Sheldon, el de Big Bang Theory, ¿no? O sea, es una persona muy inteligente, es una persona que tiene gran conocimiento, que puede desarrollarse cognitivamente mucho, pero en áreas como la socialización va a tener una falla.
Entonces, cuando vemos ese tipo de aproximaciones al diagnóstico, digamos que ahora el Asperger está en el espectro, pero como en el lado donde hay gran capacidad cognitiva, pero sigue habiendo dificultades sociales, ¿no? Entonces, eso hace que el proceso de diagnóstico, digamos, tenga que estar asociado o tenga que descartarse o confirmarse a partir de pruebas que nosotros llamamos psicométricas, donde se mida, por ejemplo, la capacidad cognitiva, de razonamiento, ¿no? Pruebas proyectivas, donde midamos qué tanta capacidad de abstracción y análisis de las emociones o de las conductas, las relaciones interpersonales tiene este sujeto, ¿no? Entonces puede ser por ahí. Primero, tener muy claro el tema del diagnóstico neurológico, hacer una intervención con psicóloga o psicopedagoga y que se haga un trabajo en conjunto, porque creo que eso es súper importante, sobre todo cuando hablamos del autismo, tiene que haber la interdisciplina, o sea, tenemos que hablar entre los profesionales. El neurólogo nos tiene que explicar, los psicólogos tenemos que decirles, si entra el psiquiatra o la pedagoga tenemos que hablar, por ahí de repente también tenemos, por ejemplo, terapeutas del lenguaje, o sea, tenemos que estar en comunicación, porque lo que no ve un profesional lo va a ver otro, ¿no? Entonces creo que eso sería como muy importante. Y el tema sí, Estados Unidos, yo creo que es uno de los países, Estados Unidos y España son los países que tienen más data sobre el tema del TEA, del espectro autista, y exactamente la cuestión no es en realidad de que, porque no se ha encontrado hasta el momento una relación, digamos, biológica médica del sexo biológico de un sujeto con el tema del autismo. O sea, no es que los niños sean más proclives a ser autistas, es que las niñas son menos proclives a ser diagnosticadas porque pasan por un proceso que le llamamos masking. El masking generalmente es un proceso en el cual, por cuestiones socioculturales, como las niñas se enseña todavía socioculturalmente, se les enseña a las niñas que tienen que ser más tranquilas, que tienen que ser más calladas, que tienen que no ensuciarse tanto, que no pueden andar corriendo, ni brincando, ni nada. Entonces las niñas generalmente pasan desapercibidas en los procesos de diagnóstico, porque se comporta como se espera que se comporten las mujeres, ¿no? Pero no quiere decir que solamente los niños haya un tema, por eso digo, médicamente ahorita en todo lo que se ha estudiado no hay una relación del sexo biológico con la presencia del TEA, pero sí hay una relación sociocultural de que las niñas, como se comportan bien, como hacen lo que les dicen, como no se ensucian, como no las dejan que exploten, no quieren que lloren, le dicen que fea te ves llorando, todo esto. Entonces, muchas de las manifestaciones del TEA pasan desapercibidas para los papás, los maestros, los abuelos, la gente alrededor, porque hacen el proceso de masking. Y el masking es muy común. ¿Qué significa el masking? Que te comportas como si no te costara trabajo, ¿no? A lo mejor estás batallando un montón en la escuela, pero las niñas se esfuerzan demasiado porque se supone que deben de ser buenas estudiantes, deben de ser limpias en sus trabajos, deben de tener mejor letra, y entonces se están desgastando más y por eso pasan desapercibidas en los procesos de diagnóstico. Muchas gracias, Ana. Nos quedan unos 15 minutitos. Ha estado bastante interesante y hemos tenido como bastante material para compartir. Y me gustaría abordar, creo que sí, como que, bueno, lo que considero al menos como una perspectiva de alguien que no vive con este trastorno. ¿Cuáles son los retos sociales que enfrenta una persona que vive con autismo? Los retos sociales de una persona, yo insisto que están más en la sociedad, o sea, en que nosotros todavía no somos capaces de, digamos, darle la bienvenida a toda la gran diversidad de individuos que somos, ¿no? Pero básicamente los retos sociales, si nos vamos meramente como al tema de diagnóstico y las dificultades que hay, el reto social más grande para una persona con TEA tiene que ver con las relaciones interpersonales, ¿no? Hay personas que no van a tener ningún tipo de dificultad, por ejemplo, en el desarrollo laboral, incluso en el desarrollo académico, ¿no? Si logramos como darle su espacio, que agarren su propio ritmo para aprender, para estudiar, para desarrollarse. Una característica del TEA también es que generalmente la atención se fija en un solo tema
y, por ejemplo, se vuelven expertos en dinosaurios los niños, ¿no? O se vuelven expertos en carros porque es lo que les llama la atención, o se vuelven expertos en X cosa, ¿no? Entonces, porque es algo que es un tema que los apasiona y generalmente, como es un espacio seguro, o sea, en la cuestión de que es un tema que me gusta, lo puedo manejar, lo entiendo, voy a empezar a saber más al respecto y más y más y más y más y más, ¿no? Entonces se vuelve un espacio seguro, regresan a los espacios seguros, ¿no? Entonces, el tema aquí es que pueden no tener deficiencias en otras áreas, pero siempre va a haber un tema con la cuestión de las relaciones interpersonales. Generalmente porque una persona con TEA tiene dificultad para leer las emociones de los demás. Incluso tiene dificultad para leer sus propias emociones, o sea, para definir cuáles son sus propias emociones. Y entonces eso significa un reto bien grande. Si tengo dificultad para definir mis propias emociones, ¿cómo voy a entender las emociones de los demás? ¿Qué están sintiendo los otros, no? Entonces, digamos que el reto más grande tiene que ver con las relaciones interpersonales. Hay por ahí mitos, por ejemplo, que no les gusta ser tocados o que quieren estar solos, ¿no? O que son personas que no gustan de compañía, pero la verdad es que no, la mayoría de las personas, como todos nosotros, ¿no? Vamos a pensar en que queremos estar acompañados, son personas que quieren amar, son personas que quieren ser amadas, son personas que les gusta tener amigos, que quisieran tener amigos, ¿no? Pero muchas veces por las mismas dificultades de no entender cuando el otro está molesto, qué es lo que su expresión facial quiere decir, ¿no? O son personas que a veces hablan muy directo, ¿no? O sea, no hay filtro en lo que están diciendo. Entonces, eso también hace que los demás digamos, ay, no, o sea, es una persona grosera, pero no, es una persona solamente muy sincera, ¿no? O sea, no se detiene a pensar en si puede dañar al otro porque se le dificulta la lectura de emociones, ¿no? Las expresiones faciales, las emociones, ¿no? Incluso hay una serie muy buena que está en Netflix, yo la recomiendo muchísimo si quieren verla. Hay dos muy buenas en Netflix. Una se llama Atypical, que es la historia de un joven que vive con autismo, con TEA, y quiere conseguir pareja, ¿no? Quiere comenzar como un noviazgo, tener vida sexual, todo esto. Y hay otra serie que me parece todavía mejor, porque es este formato de serie documental, justo esa típica, que se llama El amor en el espectro autista. Y tiene 2 temporadas que son me parece que están localizadas en Queensland, no me acuerdo, en Australia, no me acuerdo exactamente dónde, y hay 2 temporadas que están localizadas en Estados Unidos, y me parece súper buena esta serie porque desmitifica ese tema de que las personas que viven con TEA no les gusta el contacto o no necesitan tener amigos o no necesitan ser amados, ¿no? Porque aquí en esta serie del amor en el espectro autista son jóvenes, adultos jóvenes, que están desarrollando las posibilidades de tener pareja, ¿no? Y hablan desde su propia voz, o sea, es una serie, prácticamente es un documental, ¿no? Donde dicen, yo busco tal cosa, yo busco tal cosa, yo quiero ser amado, yo puedo amar, ¿no? Se me dificulta mucho y se me dificulta más encontrar una pareja en una sociedad que no entiende que yo funciono diferente o que llevo otro ritmo para funcionar, ¿no? Entonces, digamos que es difícil. Sí, aquí están poniendo en el chat la de Wu, una abogada extraordinaria, que también es una buena visión. Por ejemplo, esto sería para la persona que hizo por ahí un comentario. Wu, una abogada extraordinaria, es un buen ejemplo de una persona que está en el trastorno del espectro autista, pero en el lado que podemos llamar Asperger, ¿no? Es una persona cognitivamente muy digamos, con un desarrollo muy alto, igual que esta otra serie The Good Doctor, que habla de lo mismo, o sea, habla una persona que está dentro del TEA, pero con un desarrollo cognitivo muy alto, que anteriormente se les llamaba síndrome de Savant, ¿no? O sea, síndrome del sabio, ¿no? Pero que siguen teniendo dificultades para comunicarse, para expresar sus emociones, para controlar sus emociones. Incluso hay capítulos de esta serie Wu, una abogada extraordinaria, que cuando no la dejan hablar de ballenas, cuando no la dejan como expresar lo que siente, hay un tema donde se paraliza, o sea, no sabe qué hacer, porque ella, su lugar seguro es hablar de las ballenas, de las leyes, de lo que sabe, ¿no? Entonces, digamos que son buenos
buenos ejemplos. Pero sí, básicamente las dificultades y los retos más grandes va a ser que las personas que estamos alrededor de alguien con TEA encontremos la forma de comunicarnos y relacionarnos manteniendo la cautela y distancia necesaria, bueno, no sé si decir cautela, más bien como la distancia necesaria, las formas, hay que acomodarnos a la forma de nuestro familiar con TEA. O sea, no es que no le guste el contacto, no es que no quiera ser amigos, no es que no necesite ser amado o amada, sino que tenemos que encontrar la manera de acercarnos a él o ella de una forma que no le hagamos sentir incómodos o incompetentes, porque hay muchos, sobre todo cuando entran en la adolescencia, muchos chicos y chicas con TEA sienten que nadie los va a amar nunca, ¿no? Que nadie los entiende, que todo el mundo los ve como bichos extraños, ¿no? Entonces empieza a haber un tema de depresión, de autodevaluación o lo que llamamos autoestima baja, ¿no? Porque no se sienten bien, ¿no? Sí, sí, comprendo. Y me queda muy claro, Ana, muchas gracias. Lo que te escuchaba también, estoy viendo aquí hay nos acercamos al cierre y hay aquí hay 3 preguntas, 2 de las cuales en Fundación de Acero se las vamos, nada más las voy a leer, 2, Fundación de Acero se las va a responder, doctora. Digo, si usted también tiene algo que aportar, bienvenida. Jordi aquí nos había preguntado que si la gente que tiene autismo normalmente tiene falta de facultades psicomotrices. No es muy común, pero puede suceder. O sea, no es muy común que haya una afectación psicomotriz. De hecho, no es tan poco común, mejor dicho, que no es uno de los signos, ni síntomas, ni características diferenciales para un diagnóstico. Pero puede suceder que haya dificultades psicomotrices, pero generalmente no están asociadas con el autismo. O sea, si se presentan, no están muy asociadas con el autismo. Lo que pasa no es en realidad que haya dificultades psicomotrices, sino que sensorialmente, a propósito de un comentario que hicieron, ¿no? De este trastorno sensorial, el tema de sentir, estar sobrepasado sensorialmente, a veces hace, por ejemplo, una característica que sí tiene el autismo y que es muy detectable por los padres, perdón, es que los niños caminan de puntitas, ¿no? Empiezan a hacer, o sea, van caminando y solamente apoyan la parte de adelante del pie, ¿no? Y eso sugiere que el tema sensorial lo sobrepasa, o sea, el contacto de la piel con el piso, ¿no? O sea, el sentir la presión en el pie es algo que los destantea, ¿no? Entonces, por eso tratan de no hacerlo, o sea, solamente caminan de puntito. Pero a veces no es dificultades psicomotrices, sino que la hipersensibilidad que tienen sensorial es lo que hace que haya como ciertos movimientos repetitivos, por ejemplo, el steaming, nosotros le llamamos steaming a estos movimientos que hacen como aleteos o como balanceos, donde se están regulando sensorialmente, o sea, reciben tanta información sensorial tan fuerte que entonces tienen que, digamos, autoestimularse de alguna manera, entonces ves a los niños que hacen esto, o los ves que se están balanceando, pero a veces no es psicomotriz, sino que es la sensorialidad. Muchas gracias, Ana. Por acá, perdón, Susi tiene la mano levantada. Susi, ¿quisieras compartirnos? Misa, yo nada más un comentario rapidísimo porque sé que estamos a 3 minutos. De antemano, muchas gracias, doctora Ana, por toda esta plática. Gracias, Misa y Alicia. Y para toda la audiencia, nada más comentar que también es importante, creo que este tema nos daría para seguir platicando por horas y compartir todavía nuestros testimonios, lo cual, pues me emociona mucho poder generar esta comunidad, Misa y Alicia, como lo hemos platicado dentro del sueño que traemos, empujando todo este tema dentro de Acero. Nada más es el agradecimiento por el espacio y demostrar y comentar con toda esta audiencia que creo que esto llegó para quedarse aquí y ojalá que de aquí podamos armar un muy buen equipo de apoyo entre nosotros, entre colaboradores, que podemos pasar por una situación como esta. Más adelante van a ver a qué me estoy refiriendo, pero bueno, solamente eso, Misa, y pues seguir provocando estos espacios que pues representan mucha luz para muchos de nosotros. Muchísimas gracias a ti, Susi. Y como bien dices, nos acercamos al cierre. Me gustaría nada más, Ana, que nos regalaras una respuesta más, porque tenemos que hacer unos avisos parroquiales, ir a la sorpresa de la reunión.
y también de parte de la directora de Fundación de Acero, pues unas palabras que nos quiere compartir. Yo creo que la pregunta de oro, Ana, y es que yo por ahí leí, bueno, hace unos años ya leí un libro que se llama La razón por la que salto, aquí lo rescaté para esta reunión, y la escribió un niño japonés que se llama Naoki Higashida, que él fue, perdón, fue diagnosticado con autismo, ¿no? Cuando tenía 15 años, y es como fuerte leerlo porque, ay, perdón que me llegue, ¿no? Yo tengo una sobrina con autismo Ujú, y es fuerte porque él dice que en el cerebro tenemos las personas ordinarias o que no vivimos con autismo, tenemos como un director. Y este director es el que hace que, ya, discúlpenme, ya volví a mi piso. Este director es el que hace que cuando tú recibes un estímulo externo, voy a suponer aquí que Susi me dice, Misael, eres un tal por cual y te vas por donde viniste, ¿no? Entonces, yo estoy recibiendo ese estímulo y yo tengo en el cerebro una facultad que me dice, stop, o sea, ujú, tú eliges cómo reaccionar, ¿no? ujú. Y la gente que tiene este espectro, este trastorno, no la tiene. Entonces, de pronto podemos percibir sobre todo como que los niños estas conductas como muy explosivas o muy volubles, ¿no? Ujú, Y como gente pues ordinaria no sabemos cómo manejar eso, ¿no? Entonces yo tengo una sobrina con autismo ujú. y yo no vivo con ellas no viven aquí, pero sí puede ser fuerte, ¿no? Ver cómo la enseñanza más grande es que tienes que fluir, porque no puedes, el autismo no es algo que puedes como prevenir, no hay algo que puedas hacer para detener esta explosión de emociones, ¿no? Ujú, ¿Qué consejo nos darías, Ana, a las personas que de pronto somos testigos de una conducta así ujú, y que probablemente nuestro primer pensamiento es, y perdón que lo diga, ¿no? Ay, igual cuchiflado, o sea, contrólelo, ¿dónde está su mamá? O sea, ujú. o una persona, ¿no? O sea, ¿qué consejo desde tu silla podrías regalarnos? Yo pienso que cuando trabajamos con niños, convivimos con niños, somos padres, madres de niños, niñas que están dentro del TEA, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es elaborar nuestro duelo por el hijo pensado. Y eso implica que tenemos que quitarnos de encima a nosotros mismos como el estigma de lo que va a suceder, porque en realidad yo tengo una amiga muy cercana, mi mejor amiga que tiene su niño más pequeño de 4 años diagnóstico de TEA, y fue un proceso de acompañamiento, no como terapeuta, sino como amiga, para que ella pudiera sufrir el duelo del hijo que había deseado. O sea, todo el mundo deseamos hijos perfectos, ¿no? Tenemos que ser también, nosotros mismos fuimos hijos deseados para que pudiéramos nacer, tenemos que haber sido deseados de alguna manera, ¿no? Para poder crecer tenemos que ser deseados, ¿no? Entonces tenemos que primero elaborar el duelo como tíos, como abuelos, como hermanos, como padres, y darnos cuenta que nos encontramos ante un panorama que da otras posibilidades, ¿no? Nosotros esperábamos una persona regular y resulta que llegó una persona extraordinaria a nuestra vida, ¿no? Entonces, eso implica que tenemos que elaborar el duelo por aquello que no va a suceder, por la imagen que teníamos, que en realidad yo le decía a mi amiga, que alguna vez me dijo, es que ¿qué va a ser de él cuando sea grande? Yo le dije, ¿qué va a ser de tu otra niña cuando sea grande? ¿Qué va a ser del mío cuando sea grande? Nadie sabemos, ¿no? O sea, el que hay, tengamos niños regulares no da automáticamente que su vida va a ser perfecta y maravillosa, ¿no? O sea, entonces, eso implica que nos quitemos el estigma de tener un niño diferente, una niña diferente en casa, aprendamos a cuidarle, eh, aprendamos a comunicarnos en la manera, o sea, eso cuesta mucho trabajo, como agarrar el ritmo de comunicación, cómo acercarnos a ellos, ¿no? Por ejemplo, cuando pasan estos grandes berrinches en los niños que tienen TEA, obviamente lo primero que hacemos como padres, como adultos alrededor, es retenerlos para que no se vayan a hacer daño, ¿no? O sea, Claro, digamos que eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo es darle espacio para que se expresen, aunque la gente nos vea extraño, porque la mayoría de estos
digamos, como estas explosiones, estos momentos explosivos muchas veces pasan en la vía pública, ¿no? En lugares públicos porque están sobreestimulados, ¿no? Entonces, hacer, como digamos, ahí es donde entra el tema de que nosotros como sociedad estamos discapacitados en general, ¿no? Para darnos cuenta que no son niños chiflados, que no son niños que están llamando la atención, ¿no? Que no son niños que hablen extraño porque quieran hacerlo, ¿no? Porque estén jugando, sino que son niños que se comunican diferente, que manejan diferente las emociones, ¿no? Entonces, digamos, es una forma en la que nosotros lo hacemos es dando nuestro tiempo, o sea, dándonos tiempo a nosotros de elaborar nuestro duelo, llorar por aquello que habíamos imaginado y que no está sucediendo, que en realidad deberíamos hacerlo todos los que somos padres o madres o tíos o abuelos, ¿no? Y la otra es aprender cómo regularlos también, porque nosotros conforme va pasando el tiempo, vamos aprendiendo cómo regular a nuestros propios niños o sobrinos, sobrinas o primitos, ¿no? Qué cosas les calman, qué tenemos que hacer, si tenemos que contenerlos físicamente, si tenemos que tener, por ejemplo, un tema de como esto, como Linus, el de Snoopy, ¿no? Su cobijita, su muñeco, sus juguetes, ¿no? Que los lleven a espacios seguros. Entonces, básicamente, en realidad es esto. Y la otra es no sentirnos mal cuando pasa en público, ¿no? O sea, no esperar que la gente entienda, pero tampoco sentirnos juzgados por ello, ¿no? Entonces, Claro. digamos que es más el reto es de uno, ¿no? O sea, el de nosotros como adultos. Y cuando pasa con adultos, porque también le pasa a los adultos, si nosotros sabemos que nuestro compañero de trabajo, que nuestro vecino, nuestra vecina está diagnosticado con TEA o ya nos hemos dado cuenta que tiene una conducta peculiar, también no enrolarnos en eso, ¿no? O sea, no decir como de que, ay, es que es bien grosero, o ay, es que no sé qué, o es que viene y me toca a las 2 de la mañana, sino decir, bueno, ponemos límites, pero también damos como este tema de tener apertura para saber que el otro funciona a un ritmo diferente. En realidad es esto, todos vamos a ritmos diferentes. Sí, fíjate, y me queda claro ahorita lo que dices de, pues, del duelo personal y de que sí, francamente, nos faltan muchísimas habilidades para poder enfrentar muchas cosas no ordinarias que suceden en nuestra vida, ¿no? Y pues en la escuela no nos preparan para eso, en la casa no nos preparan para eso y creo que, bueno, creo que eso pensábamos justo cuando hacíamos estos espacios, ¿no? Al menos irnos de aquí con un poco más de empatía con la que llegamos. Mi querida Ana, creo que ya es tiempo de despedirnos. A la gente que todavía nos acompaña, oigan, esperemos no estarles quitando mucho tiempo, les aseguramos que la espera va a valer la pena. Solamente quisiera nada más darle la palabra, no sé si sigue aquí con nosotros o ya se nos escapó. Raúl, por ahí tenías levantada la mano. Raúl, creo que era Coronado, no sé si Sí, aquí quisiera. estoy. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Nada más complementando lo que habían mencionado, creo que uno de los grandes obstáculos que tenemos es la desinformación, y la falta de conocimiento de las personas que nos rodean. Como lo mencionas, digo, hay mucha gente que juzga a los niños, de que, oye, es que es un niño chiflado, oye, es que el papá, ¿por qué no lo tranquiliza? ¿Por qué no le da una lección? La verdad es que la gente no sabe, que tenemos un niño con autismo. En particular, si yo tengo un niño, se llama David, tiene 9 años. A mí lo que me ha funcionado, es en cada inicio escolar, mi esposa va al salón de clases y le explica a los compañeros cómo es que es David, cómo es que él se expresa, qué es lo que siente, qué es exactamente lo que él tiene. Porque muchas veces, digo, me pasaba cuando era más niño y decían de que, oye, mamá, ¿qué tiene ese niño? Es que ese niño está tontito. Y la verdad es que nunca nos ponemos a pensar en realidad qué es lo que en realidad tiene ese niño. Es lo que hace mi esposa para que no digan que un niño está tontito. Él les explica, mira, mi niño es igual a ustedes, él piensa de otra forma, él siente de otra forma, él ocupa a lo mejor llevar algo de la casa, algún tipo de juguete o algo, no porque sea el profesor o profesor o esté chiflado, sino que porque esa cosa que él se llama lo hace sentir seguro en el nuevo ambiente donde está. Digo, es un consejo a lo mejor de padres, digo, si no lo han hecho,
podrían intentarlo. Al menos en mi hijo yo lo tengo, lo llevo a terapias de manera aparte y lo tengo pues en una escuela normal. Muchísimas gracias, Raúl, por compartirnos tu testimonio y bueno, quizás es reiterar un poco en lo que decía Ana, pero pues es verdad, creo que es partir mucho pues desde hacerse de atrás de uno mismo para poder escuchar para entender. Por ahí me dijo una amiga muy querida por acá. Y mi querida Ana, pues ha llegado el momento de cerrar. Todavía me quedan un par de anuncios parroquiales. Gente, si por ahí están viendo en el chat, por favor, registren su asistencia porque es muy importante que la registren para que puedan participar en la sorpresa. Aquí voy a poner otra vez el enlace y ahorita se los comparto en la pantalla, pero me gustaría que vayamos despidiendo con un fuerte aplauso a Ana que nos acompañó. Muchísimas gracias por todo, Ana. Voy a conseguir una caja de sonidos. Muchas gracias a todas y a todos por su participación, por sus comentarios, por quedarse a escucharnos y por la invitación a Fundación de Acero y Amistad. Yo me tengo que desconectar, ya llegó mi paciente, pero cualquier cosa por ahí tendrán mis datos de contacto y pueden escribirme libremente y bueno, por ahí seguimos en contacto de alguna forma u otra. Muchas gracias, Ana, que tengas excelente tarde. Igualmente ustedes. Gracias, gracias. Y aguántenos, amigas y amigos, por aquí tenemos a Alicia. Alicia Núñez, ¿te puedes manifestar, por favor, para ponerte aquí en pantalla? Aquí ando, Misa. Órale. Prometo que seré breve y concisa. Primero decirles que agradecemos mucho su presencia en este tiempo que han dedicado para hablar de este tema que a todos los que estamos aquí presentes nos interesa. Y quien necesite una recomendación sobre algún neurólogo, escríbanos para recomendarles a especialistas que algunos tenemos en fundación. Si de aquí alguien de ustedes conoce a un muy buen neurólogo, muy buena neuróloga, nos lo da para hacer más amplia nuestra red de contactos. Y decirles que estamos trabajando de manera conjunta. Ustedes son nuestra principal motivación de que si conocen a alguien, pues traemos toda una estrategia de la cual Misa les va a hablar en los anuncios de ella y decirles que si aquí alguien tiene, cuando alguien ya tiene un diagnóstico, puede venir a Fundación. Miriam, por favor, comparte el link de apoyo a colaboradores en el chat para que quien ya tenga un diagnóstico sobre autismo, sobre lo que haya salido, que haya tenido su hijo, incluso hiperactividad, puede, por favor, llenar ese formulario y Fundación les va a brindar el apoyo que amerite de acuerdo a la información que nos respondan. Y pues decirles que por parte de Fundación siempre estaremos trabajando para que ustedes tengan una mejor calidad de vida, que su entorno sea mejor y sus comunidades. Y aquí está Violeta, así que Violeta, si hay algo en beneficios, este es el momento también de decirlo. Si no, bueno, por ahí tú en su momento lo harás. Gracias. Venga, pues, déjame digo rápido. Para todas aquellas personas que no están inscritas, tenemos dentro de la plataforma de beneficios un apoyo que se llama apoyo NSD, apoyo con niños capacidades especiales. Entonces, suscríbase a este apoyo. Es un apoyo pequeño que ahorita estamos evaluando la forma de hacerlo crecer. Pero bueno, de poquito en poquito se va llenando el granito, con un granito de arena vamos apoyando. Estamos evaluando la forma de hacer esto un poquito más grande, pero para todos aquellos que tienen niños con capacidades especiales, por favor, métanse a la plataforma de beneficios y busquen donde dice apoyos por nómina. Ahí buscan y dice NSD, si no me falla mi memoria, NSD, niños capacidades diferentes o especiales. Entonces, NSD, se meten ahí, nos ponen su diagnóstico y ahí empezamos a hacerles un apoyo mensual vía nómina. Entonces, aquí estoy ya haciendo mi comercial también, Arly. Que sepan muy bien que el equipo de Fundación y nosotros de beneficios estamos siempre conectados. Tenemos un comité donde evaluamos todas las posibilidades, donde queremos ayudar a todo el mundo. A veces no se puede a todo el mundo, pero sí evaluamos la situación de cada familia. Y entonces es cuando a veces Fundación no puede apoyar, nosotros no podemos apoyar, entonces hacemos una comunidad, decimos como tú cuánto, yo cuánto, cómo le hacemos, cómo ayudamos. La idea es que se sienta este cobijo de parte de la organización, de parte de todos nosotros como compañeros, es que qué podemos hacer por alguien más, ¿no? Entonces,
los invitamos a registrarse. Obviamente, Alice, si se registran con ella, nosotros también podemos llevar un registro y esto es la forma en la que nosotros lo haríamos. Sería a través de la plataforma de beneficios, se conectan, buscan apoyo por nómina, buscan este apoyo específico y suben su documento, una carta del médico, lo que tengan, incluso, no sé, la escuela especial, alguna terapia, y nosotros apoyamos con un monto específico hasta el día de hoy. Justamente estaba hace un momento platicando con Pablo y bueno, buscando cómo aportar un poco más a esta sociedad que bueno, la verdad es que somos parte de la sociedad y cada vez somos más, entonces empujemos estos proyectos que nos hacen grandes, ¿no? Muchísimas gracias. Y si no lo empujamos nosotros, Misa, que somos los que vivimos en este roller coaster, pues ¿quién más lo va a impulsar si no somos nosotros, no? Sí, oye, y cualquier espacio siempre bienvenido a las promociones, que peor es no aprovechar. Gracias, Violeta. A ti, gracias a ustedes. Gracias. Oigan, y bueno, pues acabando este breve corte, espero que sí hayan llenado ya la encuestita de asistencia. Vamos a unos anuncios parroquiales breves y vamos con la sorpresa del día. A toda la gente que tenga dudas, no se preocupen, ustedes llenen el formato de asistencia, que lo vamos a poner una vez más, y vamos a enviar toda esta información útil en un correo electrónico de seguimiento, ¿ok? Si ustedes también, oye, ¿sabes qué? Ustedes pueden acercarse con su RH y decir, a mí contáctame con alguien de Fundación de Acero, mencionan el tema del autismo y les vamos a atender, ¿no? También está fundaciondeacero.org, ahí hay un espacio para hacer contacto, ahí pueden poner sus datos y los vamos a recibir. Formas de contactarnos, ya afortunadamente ya tenemos muchas, así que con toda confianza ustedes acérquense. Ahora vamos rápido, ahora sí, con los avisos parroquiales para no entretenerles más. Les aseguro que la siguiente charla que hagamos sí va a ser de hora y media para que no se sienta así que nos extendamos gacho. Si ustedes quieren contactar a la licenciada Ana Celia Jaimes, aquí está su correo, es anajaimes4@hotmail.com. También lo vamos a mandar todo esto se les va a mandar en el correo. Ustedes asegúrense de llenar el formulario de asistencia y van a recibir todos estos datos. Es anajaimes4@hotmail.com y su WhatsApp es el 81 19 10 76 21. Repito, su WhatsApp es el 81 19 10 76 21. Quiero no se preocupen si no lo apuntaron porque esto les va a llegar esta semana. Ahora, ¿cuáles son los avisos? Que próximamente vamos a anunciar también, así como se enteraron de este evento, les vamos a hacer llegar la invitación para hacer un voluntariado en autismo, que lo vamos a hacer la tercera semana de abril, porque se nos atraviesan las vacaciones de Semana Santa, y las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil que trabajan este tema van a tomarse vacaciones. De hecho, por aquí vi un par de preguntas que no alcanzamos a abordar, que preguntan por OSCs, organizaciones de la sociedad civil, en Celaya o en otras ubicaciones, que trabajan el tema de autismo. Acérquense con Fundación de Acero, pregunten a quien conozcan o si no, pidan a su RH que les ponga en contacto con alguien de Fundación de Acero y les resolvemos todas sus dudas. Acérquense con confianza. Lo peor que podemos hacer es no preguntar. El siguiente aviso que queremos hacerles es la Carrera Azul de 2023. Esta, entiendo, por lo pronto se celebra en Nuevo León. Si no alguien por aquí, dígame, pongan en el chat. Es el domingo 23 de abril. Esta la hace una organización que trata temas de autismo que se llama Arena. Es autismoarena.org.mx. Esta información también va a venir incluida en el boletín que les vamos a hacer. Y por último, una estrategia que estamos coordinando desde Fundación de Acero, alineados a Cultura de Acero, es un mastermind de autismo. El mastermind de autismo es una especie de grupo de apoyo que queremos hacer para personas en De Acero, ya sea personal empleado o sindicalizado, que viva o que atienda o que tenga un familiar en su familia nuclear, que atienda a alguien que viva con autismo. La participación en este grupo es completamente gratuita. Estamos desarrollando un formato híbrido, o sea que de pronto las sesiones puedan ser presencialmente en alguna ciudad con una conexión remota a otros miembros. Esperen su lanzamiento muy pronto. Este va a ser en mayo. Es el Mastermind de Autismo por Fundación de Acero, alineado a cultura de esta gran empresa que nos cobija, que se llama De Acero. Ahora bien, ya por último y ya para terminar esta sesión, registra tu asistencia y participa en la rifa
que vamos a hacerla en este momento ya de cinco copias físicas de este libro que se llama La razón por la que salto, de Naoki Higashida, quien ahora tiene 30 años. Naoki Higashida tiene una condición severa de autismo y él no podía comunicarse cuando se le detectó y eventualmente gracias a una educadora logró comunicarse a través de la escritura. Y cuando tenía 15 años publicó este libro que responde algunas preguntas. El libro realmente es una pregunta por página, es muy fácil de leer. A mí me sirvió mucho también en la parte pues como familiar de alguien que vive con alguien con autismo, que tiene preguntas como ¿por qué alinean sus coches de juguete y piezas de construcción? ¿Por qué les gusta estar en el agua? ¿Por qué siempre están corriendo como si escaparan de algo? ¿Prefieren estar solos? ¿Por qué tardan una eternidad en responder las preguntas? En fin, esta y más preguntas que hace Naoki en su libro, y para eso les pedíamos, estimades, que pudieran llenar el formulario. Estoy viendo que ahorita tenemos 49 respuestas, 50 respuestas. Por favor, discúlpenme si ya no alcanzaron a llenarlo ahorita, pero tengo que hacer un corte porque tengo que bajar esta lista para poder hacer en vivo la ruleta con... ¿dónde está? Para poder hacer en vivo ya el sorteo, ¿no? Entonces, gracias por su tiempo. Disculpen que nos extendimos un poquitito más de lo esperado, pero vamos ahora con la rifa. Y para esta rifa voy a proyectarles esto que se llama aquí la rueda de los nombres. Aquí se ve. Voy a bajar el Excel. Aquí ya se nos colaron 55 respuestas. Discúlpenme, por favor, tengo que hacer un corte aquí. Ya lo estoy haciendo, estoy descargando el archivo en este momento. El Excelazo aquí está. Espero que la tecnología no me traicione ahora que más la necesito, porque pues parece ser que dicho y hecho, no se me quiere abrir aquí la ventana de descargas. Aquí está, aquí está. Espérense un momento, por favor, y vamos a hacer esta rifa. Microsoft Excel, ya se nos está abriendo por acá. Y vamos a colocar el nombre de todas y todos los que participaron. Así que aquí tengo 55 registros, les voy a dar copy y los vamos a pegar en esta ruleta. Como esta sesión queda grabada, no va a haber problema que de pronto se me pase el nombre, pues aquí lo vamos a tener registrado y le vamos a hacer llegar esta copia física a su centro de negocio. Así que vamos a girar la rueda y vamos a ver quién es esta primera persona. Felicitamos a José Carlos González Rodríguez. José Carlos González Rodríguez, muchísimas felicidades por tu copia del libro. Vamos a avanzar con la siguiente. Felicitamos a... Raúl Puente. Muchas felicidades, Raúl, por tu copia física de La razón por la que salto. Continuamos con... ¿Sí se está viendo mi pantalla? Susana Janet Arzola Vázquez. Susi, felicidades. Oigan, y aquí no hay hermano, ¿eh? Sí, Susi ganó legítimamente su copia para que no digan que, ay, como participó, le dimos a... ahora sí, vamos con el cuarto concursante. Y ahora, felicidades, Carol. Felicidades, Carol, por tu copia. Vamos con el quinto o la quinta ganadera. Muchísimas felicidades a Zaida Cristian. A ver, espérenme un segundito porque aquí estoy viendo que en Teams me está llegando un mensaje. Ok, confirmado, confirmado. Alicia, la directora de Fundación de Acero, me acaba de autorizar otros 5 libros más que vamos a rifar. Claro que sí. Así que esto no acaba aquí, damas y caballeros. Vamos a seguir con esta rifa. Veamos quiénes son los otros 5 ganadores de estas copias. Uy, se nos está trabando aquí el render. Felicidades a Erika Liliana Salazar Dávila.
Felicidades. Vamos a seguir. ¿Qué cosa es esto? Sí, me tiene muy nervioso. Yo no sé ustedes. Dice por acá... Ok. Leonardo Reina Osorio. Muchísimas felicidades, Leonardo. Me quedan 3. Sí. Ahora. No sé por qué. Ya tantas vueltas. Ya el navegador se me está echando para atrás. Felicidades, Marisela Cabello Franco. Felicidades, Marisela. A seguir. Me quedan 2 copias, esta y otra. Muchísimas felicidades, María Chapa Cavazos. Muchísimas felicidades. Y ahora sí vamos con el último ganador de la dinámica. Y... listo, Gabriela Natalie Rodríguez. Gracias, y creo que concluimos el sorteo. Según yo, fueron 10 libros y mis cálculos no están incorrectos. Así que vámonos ahora sí a despedir, queridísima gente. Les recordamos que en fundaciondeacero.org ya hay un apartado de eventos. Hay un apartado de eventos en los que ustedes pueden conocer los próximos eventos que tenemos para todas y todos ustedes. Aquí tenemos esta charla de conciencia social en donde va a estar esta grabación y también el Club de Primera Infancia que viene este último miércoles del mes para padres y mamases con bendiciones entre los 0 y los 6 años. También Fundación de Acero pueden acceder en el home, en la primera columna, creo que se llama Servicios, mero abajo, ahí está Fundación de Acero. Así que eso es todo por esta ocasión. Amigas y amigos, yo soy Misael del Río del equipo de Fundación de Acero, agradeciéndoles por su compañía y por estos 25 minutos extras que nos permitimos tomar de ustedes, pero muchísimas gracias por estar acá. Les mandamos un fuerte abrazo, les mandamos un beso donde quiera que estén. Gracias por su atención y gracias por habernos escuchado si es que estaban trabajando. Les deseamos que tengan una excelente tarde y por acá nos estaremos viendo en el mes de abril para la presentación del primer informe trimestral de 2023 de Fundación de Acero, donde conoceremos los resultados de este primer trimestre del año trabajado. Nos vemos hasta la próxima y les mandamos un fuerte aplauso y aquí vamos a cortar de tajo. Así que nos vemos. Hasta luego.